estudio bíblico. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos, como les dije, entrando al estudio bíblico y yo quiero hacerte y mostrarte que al cerrar el capítulo 17 de Mateo, el miércoles pasado, vimos cómo Jesús demostró un gesto de humildad y a la vez de su poder cuando Él tiene que pagar el impuesto. Él, siendo el Hijo de Dios, no tenía que pagar un impuesto, pero Él lo hizo en un gesto de humildad, en un gesto de sencillez, de no querer causar ningún tipo de conflicto, y a la vez mostrar su poder a través de ese pez donde sacaron el impuesto para pagar. Ahora, acá en el capítulo 18, que es el que nos toca este miércoles llevar el estudio, Jesús va a resaltar y va a incidir. Siempre Jesús va a destacar en cada uno de sus seguidores, en este caso en tu persona y en mi persona, la sencillez y humildad que debe haber en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Claramente Jesús lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y eso Él siempre está dispuesto a enseñarlo con el ejemplo, y en este caso, acá, en el capítulo 18, versículo 1 al 5, vamos a encontrar a Jesús siendo incisivo, siendo claro, siendo preciso. ¿Qué se espera de cada uno de los integrantes, de cada uno de los que conformamos la familia de Dios, de cada uno de aquellos que somos partícipes del reino de Dios? Es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros: la sencillez y la humildad. Y eso es lo que va a incidir a través de esta enseñanza, y el mejor medio que utiliza es un niño. Es un niño por la actitud que tienen muchas veces los niños, por la disposición que siempre hay en ellos, y definitivamente el querer enseñarnos que tenemos que ser así como un niño para ocupar una preferencia, para poder ser destacado ante la presencia de Dios. Eso rompe todos los moldes que nos han enseñado en la sociedad, y es así la enseñanza de Jesús. Es por eso que en estos tiempos modernos, amados hermanos, y disculpe que me extienda en esta introducción, y es que a veces pasamos de largo o no nos detenemos a entender que Jesús, ese hecho, que Él cogiera un lebrillo, un lavatorio y lavara los pies de cada uno de sus discípulos en un gesto de humildad, no hay mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo de lo que Él quería mostrar: la sencillez. Y eso es lo que sucede en este tiempo actual. Cuando tenemos un sitial, un liderazgo, queremos resaltar a toda costa, queremos que se nos haga a nosotros todo tipo de reverencia, todo tipo de exaltación, cuando Dios desea que seamos los más humildes. Y acá, en el capítulo 18, vamos a encontrar esa resaltación, esa incidencia de parte de Jesús, ese ejemplo que quiere mostrarnos. Amados hermanos, la Biblia está para instruirnos. Yo sé que este estudio bíblico lo vemos en distintos lugares. Déjame decirte, hermano, hermana, amigo que nos sigues, Jesús nos enseñó a ser y mantenernos sencillos, lo más sencillos, sin tanta ostentación, y los más humildes. Contrario a esto,
En este tiempo moderno encontramos pastores que quieren lujo, ostentación, que se movilizan en aviones particulares, que tienen grandes mansiones. Y Jesús lo dijo claramente: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras y los animales tienen sus madrigueras, y Él no tenía nada. Yo creo que es el mejor ejemplo. Y por eso siempre, desde este medio, vamos a incidir. Y vamos siempre a recalcar: ustedes miran a Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Él es el único en el cual nosotros tenemos que poner la mirada para ser igual que Él. Vamos a orar para comenzar este estudio bíblico. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque en tu palabra siempre estás para guiarnos y para enseñarnos. Háblanos a través de ella, Señor. Toca nuestros corazones. Y si no estamos siendo sencillos y humildes a través de esta enseñanza, háblanos, amado Dios, y toca nuestro ser. Y haz que volvamos la mirada puesta en ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al texto, hermano. Vamos a la palabra. Yo te da una introducción simplemente de lo que Jesús siempre está enseñándonos. Siempre esta preciosa palabra está para estudiarnos, para guiarnos. A veces decimos, no, que no nos enseñan. No, hermano, acá está todo el secreto. Acá está toda la sustancia, la esencia de esta palabra preciosa. Versículo 1 del capítulo 18 de Mateo. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mira, dice que los discípulos vinieron a Jesús con un interrogante, diciendo entre ellos. Esto nos lleva a pensar, hermano, que ellos estaban hablando y quién es más grande, quién es mayor. Y es que así sucede en todo tipo de agrupación. Así sucede a veces cuando se maneja un grupo de personas. Y Jesús no era ajeno a eso. Mira, Jesús, el Hijo de Dios viviente, ahí, estando Él ahí, encuentra estas cosas. Dime tú crees que en la iglesia no va a haber eso también? Aquellos que quieren que quien se sienta lo más cerca de Jesús, quién es el que está en un lugar preferente del pastor. Siempre queremos cierta posición, siempre queremos tener un mayor rango. Esa es la sociedad, esas es las personas, pero Jesús nos va a mostrar. Acá el texto nos dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Ellos venían con esa duda. Tienes que ponerte, o sea, como sucede ahora, vienen, ¿quién tiene mayor rango? ¿Quién es primero? ¿Quién llega? A veces, no, yo llegué primero, tú llegaste después. A veces queremos ponernos en ese orden. Dice, ¿quién es mayor? ¿Quién es el primero, en otras palabras, en el reino de los cielos? ¿Quién te reemplaza a ti o está primero, segundo? Querían ellos una posición en el reino de los cielos, dentro del gobierno y la soberanía de Dios, que ese es el reino de los cielos, el gobierno donde Dios gobierna y estamos sometidos a la soberanía de Dios. Estamos en ese gobierno divino que se gobierna en el corazón de las personas. Ahí ellos le dicen: ¿quién es mayor? ¿Quién está primero en este grupo que tú nos gobiernas, que nos sometemos a tu dirección, en este grupo de personas que te seguimos porque tu gobierno es de Dios, es divino? Es el interrogante con que ellos traen. Ahora, date cuenta tú, a veces encontramos eso mismo en muchas iglesias. A
A veces queremos ganar la preferencia del pastor, del líder, a través de pequeños detalles, hacernos indispensable, hacer todo, porque queremos tener un sitial, queremos tener una posición. Y en este universo, en este mundo, siempre estamos preocupados. ¿Quién es mayor? ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? Siempre hay ese interrogante. Mira, yo dejo una marquita acá, que es nuestro texto central, en Mateo 18, y yo quiero llevarte un momento, y toma nota para que también lo compares. Quiero llevarte un ratito a Lucas 22. Mira, en Lucas 22, versículo 24, dice así, mira cómo lo narra Lucas. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Te das cuenta? Ya hay un cambio de palabras, porque una disputa es una discusión, es estar un poquito ofuscado. Una disputa es, no, yo soy primero, yo tengo más realce, yo domino más tal o cual cosa. ¿Te das cuenta cómo lo maneja y cómo lo presenta Lucas? Y mira, pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mira, está diciendo, los reyes y los gobernantes se enseñorean de las personas sobre ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, porque yo tengo el dominio sobre ti, yo soy el que te hago las cosas buenas si quiero o no lo deseo. Pero mira lo que dice en el versículo 26. Atención, hermana, hermano, amigo que nos siga. Mira lo que dice el versículo 26 de Lucas 22. Lucas 22, versículo 24 al 26. Toma nota para que lo leas calmadamente. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué le está diciendo? Que el que quiera hacerse mayor sea el que sirva a todos ellos, que sea como el que recién ha llegado. Mira cómo le rompe los paradigmas y nos los rompe a nosotros. Porque lo que está diciendo acá dice, mas no así en vosotros, así no va a ser entre ustedes. Nos está enseñando a nosotros. Si no sea el mayor entre vosotros, como el más joven, como el que no tiene experiencia. Entre ustedes, así va a ser el que sea mayor, como el que no tiene experiencia, el que no busca resaltar. ¿Ve? Y el que dirige, como el que sirve. Que el que dirija sea el que sirve a todos, el que atienda a todos. Cuando contrariamente, hermano, hermana, amigo, tú quieres ser sentado y que te sirva. Tú quieres que te traigan a la mano, a donde tú están las cosas. Tú no quieres hacer las cosas. Acá Jesús rompe el molde, dice, no, el que sirva, ese es el que va a dirigir, ese es el que va a tener la dirección. En otras palabras, el que está predicando que baje y atienda. ¿Te das cuenta? Hermano, hermana, amigo, que nos sigas. Ese es el modelo de Dios. Dios, contrario a nosotros, a veces buscamos entre la mentalidad terrenal, entre la mentalidad, cómo funciona en este mundo, que buscan el poder, la fama, la posición. No, yo quiero que todo el mundo me reconozca, por eso yo quiero estar arriba, yo quiero dirigir, yo quiero estar tocando los instrumentos ahí en una banda grande, ¿no? Buenos instrumentos, la fama, el puesto de honor. Yo quiero estar arriba, estar sentado ahí con los brazos cruzados mirando al resto. Eso es la mentalidad terrenal. Pero la mente de Jesús te dice, no es así, cielos. Estás equivocado. Ese es ahí entre ellos. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no va a ser así. Habiendo aclarado este versículo 1,
Jesús, escuchando eso, como hemos leído en Lucas, viendo esa disputa, mira cómo es la sabiduría de Dios, cómo tenemos a Jesús, ese Dios sabio, que Él sabe cómo hacer las cosas. Versículo 2, mira lo que dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso, mira, dice ¿dónde? En medio de ellos. Esto nos habla de una disputa, una rivalidad, de dos bandos. Sí, en discípulos, en los seguidores de Jesús, en aquellos que están con el Maestro por excelencia. Mira, ¿qué hace Jesús? Trae un niño y lo pone en medio. Mira, qué ejemplo más visual, qué tal sabiduría. Le rompió todos los esquemas a este grupo que viene a preguntarle a Jesús quién es el mayor. ¿A quién deriva? Porque había un grupo, no, y nosotros somos los mayores, no. Él trae un niño y lo pone en medio. ¿Ah? Lo puso al niño en medio de ellos. Acá vemos la muñeca de Jesús, cómo los conocía. Así es Dios, hermano. Dios te conoce, Dios me conoce a mí. Él sabe a veces cómo nuestra vanagloria, nuestro ego, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo hace? Él va a explicar que tienen que cambiar de actitud, tienen que cambiar de mente, de cómo piensan las cosas. ¿Te das cuenta? Cómo nos enseña de una forma clara y contundente, trae y pone a un niño ahí, los frena en seco, así los dejó sorprendidos. De repente ellos pensaban que él iba a explicar que porque quién era. No, agarró, él zanjó de una forma directa, clara y contundente, puso en medio de ellos un niño de una forma clara y contundente. Y yo te voy a explicar qué significaba y qué significa casi hasta en esta época misma. Un niño en esa época y ahora no tenía un poder social. ¿Qué significa esto? No tenía una posición alta en la sociedad. Es un niño, no tiene una prevalencia. Y peor aún en el hogar judío, en el hogar hebreo, en el hogar de esa época, ¿sí? El poder y la autoridad estaba en los adultos, en los padres, en los hermanos mayores, no en el niño. Y Jesús entiende esto y pone un niño en él. O sea, un niño no tiene ningún tipo de privilegio, hermano. Es más, un niño depende de los adultos, de que a él lo sustente. Un niño está consciente de su realidad, que él no es el jefe, que está papá, está mamá, están los hermanos mayores, están los hermanos intermedios y ahí está él. Así que él no está buscando la jefatura. Es lo que está mostrando Jesús. Ahora entiendes el mensaje. Qué sabio nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Así a veces uno tiene que manejar las cosas en la iglesia. Y muchas veces a muchos pastores les falta ese tino. Se rodean de un grupo y Jesús no nos enseña eso. Acá nos está enseñando cómo se manejan ese tipo de cosas. Versículo 3, mira. Y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya hemos dicho que es el gobierno de Dios, es el gobierno divino, que se gobierna en el corazón de las personas. Entonces, es entender y aceptar
que tenemos que ser como niños, humildes, sencillos, sin pretensiones, sin aspiraciones, con esa candidez que tiene un niño, y sobre todo que el niño reconoce que él no está a un nivel superior, está abajo. Es el que depende de los mayores, depende de papá, de mamá, ¿te das cuenta? Depende claramente de otros. Entonces él escala, no está buscando una posición alta. Yo quiero llevarte, ya que estamos en el versículo 3, yo quiero llevarte a Marcos 10, apunta por favor, Marcos 10, Marcos capítulo 10, está de más decirte que dejes una marca ahí en Mateo 18, versículos 15 y 16, mira lo que dice la palabra. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué significa? Así, con la sencillez, con la humildad, sin buscar posesiones. Ese es aquel que quiera recibir el reino de los cielos. Tiene que tener esa actitud. No es que tú te vas a convertir en un niño. No. Jesús se refiere a la sencillez, a la humildad, al no querer aspirar a una posición alta. El niño sabe su ubicación. Por eso acá dice claramente, de cierto digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, con esas condiciones, no entrará en él. Ese es el requisito. No entrará en él. Y tomándole los brazos, poniendo la mano sobre ellos, Jesús bendecía a los niños. En otras palabras, Jesús los cargó y los puso en sus brazos los niños y comenzó a bendecirlos. Esa sencillez de un niño, sin ninguna malicia, sin nada, con esa credulidad que tienen las criaturas, con esa inocencia. Eso es lo que Jesús quiere de aquellos que aspiran a ser mayores, que tengan esa sencillez. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Está más claro que el agua. Cualquiera que se humille como este niño, ahí ese niño que estaba en medio de esos dos grupos, le dice cualquiera que se humille como este niño, ese que tiene esa humildad, esa sencillez, esa humildad, que está dispuesto a humillarse, que no quiere una posición, ese es el mayor. Es lo que a mí me agrada, es lo que yo resalto. Esa es la verdadera grandeza, dice Jesús. Eso es lo que impacta a los ojos de Dios. No es tu elocuencia, no es que tú tengas un montón de joyas y tengas una gran vestidura y te muevas en carro pues con seguridad. No, esos son los predicadores modernos, hermano. Hoteles 5 estrellas, ¿no? Requisitos en su cena, en su almuerzo. Viene en avión, se va en avión, y tienes que pagar una cantidad exorbitante. No. Dios le dice, no, eso no me impacta. Eso no me impresiona a mí. Lo que yo quiero es que alguien se humille como un niño. Ese es el mayor. Ese es el que, para mí, tiene mayor posición entre todos ustedes. El más humilde, el más sencillo. Al que no le cuesta estar dispuesto a servir, a atender, a recoger, a lavar. ¿Te das cuenta? Qué importante es en este tiempo actual, hermano, donde aparece mucho la soberbia, la altivez, el rango. Creemos que a veces, porque somos pastores,
queremos avasallar a los hermanos, a las hermanitas, queremos hacerlos menos. No, hermano, están equivocados. No sé cómo nos formarán en los institutos bíblicos, en los seminarios, pero Dios no enseñó eso acá, está siendo claro. Versículo 5. Cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Quién no quiere recibir a Jesús? A mí me recibe. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, cualquiera que venga con la sencillez, con la humildad, con la candidez, sin las pretensiones, cualquiera que está dispuesto a decir, no se preocupe, yo he venido a hacer la obra de Dios, yo duermo ahí, ¿no? Yo me acomodo ahí. No es que vengo y está bien que debemos darle una buena cama, un buen lugar, estoy de acuerdo, pero a veces las circunstancias son negativas, no por descuido, no por dejadez, que lo he visto a veces en grandes denominaciones, ¿no? Se gastan en francacheras, en otras cosas, y para los hermanos, los que vienen de provincia, le damos cualquier cosa para que vengan, pudiendo mejorar eso, pudiendo hacerlo mejor. Pero preferimos otra cosa, que esa es una cosa muy distinta. Y lo que Jesús está resaltando acá es la sencillez, que tú no rogues, no impongas, sino que tengas esa sencillez, que tengas esa humildad. La contrapartida a eso es ya los que están arriba, en la directiva, esto, que pueden mejorar las cosas y que no lo hagan porque deciden cosas para ellos, esa es otra cosa, hermano. Dios va a demandar de ellos. Pero Jesús acá está siendo claro. Dice, cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me recibe. ¿Te das cuenta? Recibir es cuidar a esta persona pequeña que tiene esa sencillez, no se considera grande, no está buscando la grandeza. Este niño que no puede defenderse por sí solo, es todo eso lo que significa un niño, hermano. Tú tienes esa dependencia. Por eso, en Marcos 10, versículo 14, antes hemos leído Marcos 10, versículo 15 y 16, pero ahora vamos a ver 10, 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasaba? Jesús se molesta porque no dejaban que los niños se acercaran a él, se lo impedían. Entonces Jesús dice, no se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como ese niño, así como ellos, tenemos que ser nosotros. A eso se refiere. Es esa persona que no se considera grande, una posesión, sino entiende que él es pequeño, como un niño, y que no puede defenderse, necesita la protección y viene a buscar refugio en Dios. Y dime, ¿quién no estaría dispuesto a recibir al mismo Jesús? Entonces, es lo que Dios nos encomienda, hermanos. Él valora y ama a los niños. Por eso dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Tenemos que tener ese corazón dispuesto, esa sencillez en su humildad. Eso es lo que Él nos está enseñando en estos 5 versículos acá de Mateo 18, versículo 1 al 5. Ahora, después de esta enseñanza, ¿estás o no estás dispuesto a ser como un niño y entender que cuando tú recibes un niño, estás recibiendo a Jesús?
Qué linda es la palabra de Dios, qué preciosa y cómo nos enseña. Ahí nos quedamos, amados hermanos, contentos porque con su palabra enriquecemos nuestra vida, nuestro conocimiento. Gracias, nuestro buen Dios, por enseñarnos a través de tu palabra. Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias por esta preciosa palabra. Bendice nuestras vidas con ella, bendito Dios. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos y sé tú con ellos y háblales a través de tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que no te conocen y que nos siguen a través de redes sociales. Llega a sus vidas, transfórmalos, cámbialos, Señor, ayúdalos. Que tu palabra, que tiene ese poder transformador, transforme su ser. Gracias por hablarnos el día de hoy. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.